¿cómo llega un profesional cubano a la política en los Estados Unidos? Fue una batalla titánica, o sea, sin experiencia, sin soporte, sin apoyo, y nosotros nos tiramos con el pecho. Decirle que en Cuba hay una dictadura que hace 67 años está destruyendo nuestro país, está matando a nuestros hermanos, y esa es la razón por la que hoy nosotros estamos aquí. El objetivo que Fidel Castro siempre tuvo en mente fue destruir la familia cubana. ¿Cómo tú controlas la sociedad? Destruyes los valores, destruyes la familia y destruyes la sociedad y controlas al pueblo. Solamente en el estrecho de la Florida han muerto más de 72,000 cubanos. Darín, ¿qué crees tú de ese mismo movimiento de las deportaciones masivas de Donald Trump? Los últimos 4 años se abusó del sistema. ¿Qué es lo que ha venido a hacer Donald Trump? Ha venido a limpiar todo lo que... Trump no inventó las leyes migratorias. Las leyes migratorias estaban ahí antes de que él llegara. A Obama se le conoce como el presidente de las deportaciones. 8 millones de personas de Puerto Obama. Y eso no se dice. Si tú mañana fueras gobernador de Kentucky, ¿qué cambio te gustaría hacer? Darín Barrio, gracias por estar aquí. De verdad que sí. Un placer. De todo Un placer, corazón. Ramón. Me encanta esto de tener el primer cubano en lanzarse a la carrera política también aquí dentro del Estado. Es algo que eso hay que reconocerlo. De verdad que sí. Te felicito de todo corazón. Muchas gracias. De verdad que sí. Ya he hablado contigo suficiente para saber que tienes esa energía y esas ganas de aportar. El poquito de arena que podamos aportar, Ujú. no solamente para la comunidad latina, ni tampoco para la comunidad cubana, sino para la comunidad donde vivimos. Claro. En el país donde estamos viviendo, el país que nos dio la entrada y la Ujú, bienvenida. que nos recibió. Y entonces, qué mejor agradecimiento que en reciprocidad poner a servicio de esta gran nación precisamente el esfuerzo que podamos aportar para un mejor bienestar de la sociedad, de la comunidad y del país en general. Coño, de verdad que sí. Digno esas palabras. Darín, ¿cómo llega un profesional cubano a la política en los Estados Unidos? ¿Qué hubo ahí? ¿Qué pasó en ese camino? Bueno, la idea surgió en el 2017, Ujú. hablando con Luis David. Le comenté la oportunidad de poder lanzarnos al ruedo político, a empezar a involucrarnos en política. Muchos obstáculos había en ese entonces. Primero, no tenía el tiempo para poder correr por un cargo político siendo ciudadano naturalizado en los Estados Unidos. O sea, tienes que tener cierto tiempo como ciudadano naturalizado para poder correr para un puesto político en los Estados Unidos. Y entonces en ese tiempo yo apenas estaba teniendo 5 años de haberme hecho ciudadano. Ujú. O sea, me faltaban 2 años para poder correr para un puesto federal. Entonces, bueno, eso fue uno de los primeros obstáculos que tuvimos. Pero la idea se quedó ahí. Entonces, mi mejor amigo vive en Chile y entonces él fue prácticamente el que me empujó. Me dijo, mi hermano, ¿por qué no corres para un puesto político? Tú tienes esa vocación, a ti te gusta, tú sabes, abogar por el Va en ti, pueblo, va en ti. te gusta abogar por el pueblo. Crecimos en el mismo barrio en Cuba y entonces nos conocíamos. Ya después de eso, surge el 11 de julio en Cuba. Sí, Entonces, una de las iniciativas que tuvimos fue ir a Washington. No sé si recuerdas sí, vi todos los videos. esa ida a Washington. En ese entonces, quien estaba como congresista representante del Distrito 3 era un demócrata que simpatizaba con la dictadura castrista, porque en varias ocasiones había ido a Cuba como parte del grupo de congresistas que había viajado a Cuba. Él fue uno de los que viajó a Cuba. Entonces, él simpatizante de la dictadura castrista. Entonces, la idea era reunirnos en Washington en esa oportunidad con nuestros representantes, o sea, con mis representantes del distrito Claro. y con los senadores de aquí del Ujú. estado. La negativa fue tajante. Sí. No tengo tiempo. O sea, el congresista no tiene tiempo para atenderlos, sabiendo a lo que nosotros íbamos a Washington. Entonces, quien único nos pudo atender en ese momento fue el senador, Ujú. Mitch McConnell. Estando nosotros en Washington, McConnell. Mitch McConnell fue quien nos atendió. Fuimos un grupo de cubanos, nos reunimos con él, le dijimos lo que estaba pasando en Cuba, lo que había sucedido en Cuba.
y en un pleno del Congreso, él fue la voz de la comunidad cubana en el Congreso justamente en ese momento. Entonces, en ese sentido, nos sentimos apoyados por el senador Mitch Sí. McConnell con todas las situaciones que hay, pero mi representante no quiso, ¿Por qué? porque no tenía tiempo para atendernos. ¿Entiendes? O sea, entendemos, al final tuvimos la visión de que no quería ir en contra de sus amigos, Sí. la dictadura castrista. Entonces, ahí fue donde surgió la idea de decir, bueno, si ya el congresista no va a reelegirse, pues entonces podemos correr para ese puesto, para esa silla, que es la única silla demócrata en el estado de Kentucky. O sea, el estado de Kentucky tiene sus representantes, todos son congresistas, Ujú. representantes republicanos, a excepción del distrito 3 de Kentucky, que es Louisville, que esa silla es demócrata. Es la única en el La estado. única sí demócrata en el estado de Ujú, Kentucky. en el estado de Kentucky. Entonces la idea fue correr para esa silla. Una, un desafío. No, un desafío no, te estás metiendo Fue una batalla en algo fuerte. titánica. Sí. O sea, sin experiencia, sin soporte, sin apoyo. Y nosotros nos tiramos con el pecho para esa silla. Y entonces dijimos, si eso está pasando con nuestra comunidad, que él nos representa, entonces hay que llevar la voz latina del Distrito 3 de Kentucky al Congreso. Claro. Ahí lo hicimos, corrimos para esa silla, no ganamos, pero sí, no ganamos la silla, pero sí ganamos en experiencia. Y en presencia. Ganamos en que se marcó un antes y un después. Ujú. Comunidad cubana corriendo para un puesto federal, primera vez en la historia del estado de Kentucky, primer latino en la historia de Kentucky en correr para ese puesto a nivel federal. Entonces marcamos un antes y un después. A raíz de eso viene todo el movimiento este que nosotros hemos traído con la Asociación Cubano-Americana de Kentucky. O Ujú. sea, nos hemos reunido con el representante demócrata que tenemos hoy en el Distrito 3, con el que yo, o sea, la persona con la que contra yo corrí. Y en varias ocasiones nunca ha dicho que no, porque la idea no es solamente ir allí a decirle tenemos este problema, como Claro. representante que es, sino dejarle saber cuál es la razón y los motivos de por qué nosotros estamos en Estados Unidos. Decirle que en Cuba hay una dictadura Ujú. que hace 67 años está destruyendo nuestro país, está matando a nuestros hermanos, Ujú. y esa es la razón por la que hoy nosotros estamos aquí. Si Cuba no hubiera caído en una dictadura en el año 1959, estoy seguro que los cubanos hoy no estuviéramos aquí. Tuviéramos una Cuba próspera, tuviéramos una Cuba que fuera el mejor país de Latinoamérica, porque condiciones tenemos, tanto económicas como geográficas y todo, pero lamentablemente tenemos una dictadura hace 67 años. Y esa es la razón por la que estamos aquí. Claro. Violación de los derechos humanos, violación de las libertades civiles, violación de la Constitución de Cuba, y esa es la razón. Entonces, si tú te tienes que reunir con tu representante demócrata para dejarle saber cuál es la razón de por qué los cubanos estamos aquí, y tú lo entiendes como demócrata, sencillamente ese es el objetivo de nosotros, ya se cumplió. Ujú. Y así ha sucedido. O sea, la visión que él tenía de nosotros, de lo que es el régimen castrista, era diferente A la que usted. antes de De que reunirse ustedes. con nosotros. Después que él se reúne con nosotros le explicamos las razones, porque hubo que aclararle algunas cosas. Ujú. Y entonces, por ejemplo, que Cuba no tiene un bloqueo, Cuba lo que tiene es un embargo por el robo de las propiedades de la dictadura en 1959. Cuba no tiene un bloqueo, Cuba tiene un embargo económico, Cuba puede comercializar lo que es suministros médicos, lo que es alimento para la población, lo que es ambulancia y demás, sin embargo Cuba no lo hace. Prefieren invertir en patrullas para la policía, prefieren invertir en yates privados, en propiedades privadas, en turismo que está muerto, Totalmente. construir hoteles en Cuba cuando el pueblo cubano no tiene casas, que se les están destruyendo.
Sin embargo, ellos prefieren que el pueblo muera de hambre y ellos subsistir. Entonces, cuando tú le explicas esto a un demócrata que no tiene ni la más mínima idea de por qué los cubanos huyen de Cuba, Sí, porque ellos no tienen idea de eso. no tienen No. idea, entonces tu objetivo se cumplió. Tanto es así que yo recuerdo que hubo un proyecto de ley en la Cámara de Representantes precisamente para condenar a Cuba por la violación de los derechos humanos y demás, y él fue uno de los que votó en contra cuando tenían mayoría en la Cámara. Y nosotros tuvimos que reunirnos con él y decirle que usted votó en contra de esto y esto es lo que esto va a provocar. Y él dijo, no lo sabía. O sea, muchos de los demócratas que hoy están en el Congreso que defienden a Cuba o que defienden a la dictadura castrista no tienen ni puñetera idea de por qué razón el pueblo cubano está emigrando de Cuba. No. No saben por qué razón existe una diáspora. No saben por qué razón existen los exiliados cubanos. Porque hay una comunidad exiliada en Estados Unidos y en el mundo entero. Entonces, cuando tú te reúnes con un representante federal y tú le explicas y entienden, tu objetivo se cumplió. ¿Qué va a pasar de ahí en adelante? Es lo que te tiene que importar entonces. Sí. Entonces, esa visión nosotros se la hicimos clara al congresista, al representante. Después de ahí, su comportamiento cambió. Claro. ¿Entiendes? Porque nosotros le dejamos entender, sin ofender, sin molestarnos, conversando. Que muchas personas dicen que cómo es posible que nosotros, siendo cubanos y siendo republicanos, nos vamos a sentar en una mesa con un demócrata. Porque yo quiero que tú como demócrata entiendas que la razón por la que yo voté republicano es porque yo quiero que este país conserve sus valores, conserve su base en una república y por sobre todas las cosas, que no dejes perder lo que tienes en tus manos. Porque ya la película nosotros la vimos y nosotros la vivimos. De primera mano. Y no queremos que pase en los Estados Unidos. Entonces, si mi representante entiende ese mensaje, si un representante demócrata entiende ese mensaje, tu objetivo se cumplió. ¿Entiendes? Aunque la ideología que ellos tengan sea liberal, sea progresista y tengan una visión muy diferente a la que tenemos nosotros los republicanos, los cubanos generalmente, cuando tú pones una balanza los ideales cubanos y los ideales republicanos, te vas a dar cuenta que estamos a la par. Defendemos la familia, defendemos el matrimonio, estamos en contra del aborto, Sí. queremos una economía fuerte, Totalmente. queremos que Estados Unidos sea primero y defendemos principalmente, pero sobre todas las cosas, las bases de este país. Con esos conceptos se identifica un cubano republicano. ¿Qué pasa a diferencia de los demócratas? Quieren progresismo, ideología woke, destrucción de la familia y demás y demás. O sea, los cubanos conservadores, republicanos, como lo somos nosotros, nos identificamos por ese camino. ¿Ves? Entonces, ¿qué queremos para Cuba? Lo mismo que tenemos en Estados Unidos. Un país próspero, un país fuerte, un país donde se respeten los derechos humanos, por supuesto, y pero sobre todas las cosas, que Cuba pueda ser libre de una dictadura. Eso que dijiste es bien interesante. Y quisiera saber tu opinión, Darien, porque yo nací en una de las etapas más difíciles de Cuba. Cuba siempre ha tenido etapas difíciles. Cuba siempre ha sido difícil. Pero tú sí naciste, como hablábamos antes del podcast, en esa etapa buena que dicen muchas personas. ¿Dónde tú ves la diferencia de esa Cuba, de la de ahora? ¿Qué cambió después del 59 y por qué la realidad de Cuba está tan así? Y no, ¿sabes? Quisiera profundizar, hablar de números, hablar de datos conscientes que muchas personas que quizás nos escuchen que no tienen idea. Porque comentamos y tú me dijiste cosas que yo me quedé como que no sabía. Es que yo soy una época después, exacto. De los 90. Y entonces, ¿qué detrás de todo esto? Mira, yo soy de la generación del 80, o sea, el último vestigio de prosperidad que tuvo Cuba. Sí. Recordemos que el campo socialista cae en el año 89. Ya en el 90 Cuba empieza el declive de la economía cubana. ¿Por qué?
Recordemos que Cuba, antes del año 59, tenía una economía fuerte. Éramos una de las primeras economías de Latinoamérica, detrás de Argentina, detrás de Estados Unidos. Un país totalmente manufacturero. Teníamos, teníamos petroleras, teníamos centrales azucareros, que básicamente la economía cubana era a base de azúcar. Sí. En el 59, cuando llega Fidel Castro, que nacionaliza o expropia, mejor dicho. Yo pienso que la palabra nacionalizar Una palabra bonita. es Una muy manera de bonita vestir. para... Una manera de Exacto, vestir. exacto. Es Ujú. para decir que te robaste Sí. las propiedades de todo lo que había en Cuba, extranjero, principalmente de Estados Unidos. Empieza el declive de la economía cubana. ¿Por qué razón? Porque todo eso precisamente se mantenía de todo el comercio que Cuba tenía. Al no tener ese respaldo de la primera economía mundial, que son los Estados Unidos, ¿de quién tú vas a depender? Sí. Si no quieres venderle al principal comprador que tienes a 90 millas. Entonces, te alías a la Unión Soviética, que en ese entonces todavía ya tenía la dictadura comunista en ese tiempo en la Unión Soviética. Y pasamos a ser dependientes de la Unión Soviética. Cuba nunca pagó un centavo a la Unión Soviética. O sea, Cuba dependía de la producción azucarera. Ujú. Y comercializaba azúcar con los países del CAME, Checoslovaquia, los países del bloque comunista, que en ese entonces Alemania Occidental, Oriental. Entonces, en el año 89, cuando cae la Unión Soviética, cuando el campo socialista se destruye, Cuba no tiene una economía que pueda sustentar precisamente esa dependencia que había de la Unión Soviética. ¿Cuál es el resultado? Periodo especial. Del año 91 hasta la fecha, porque Cuba no ha salido del periodo especial. Nunca hubo un evento de clausura de ese periodo. Exactamente. Entonces, de ahí sucede que Cuba no tiene cómo respaldar su dinero. No, económicamente no. Cuba no tiene cómo mantener el ritmo de vida que llevábamos los cubanos en los años que dependíamos de la Unión Soviética, del CAME, donde todo te lo regalaban. O sea, entrar a las tiendas de Cuba en el año 80, que es mi experiencia, Sí. era como entrar a un Walmart aquí en Estados Unidos. ¿De verdad? Sí, había de todo. Había de todo. Wow. Había de todo. En Cuba en ese tiempo, prácticamente lo que hoy es tan necesario como un fili de huevo, en Cuba no se consumía el huevo. O sea, en Cuba tú ibas a la carnicería y tú te encontrabas los huevos que prácticamente nadie los consumía. Entrar a una tienda en Cuba, principalmente, mira, yo viví en Manzanillo. En el lugar donde yo vivía existían 3 supermercados, 3 super Walmart, para que tengas una idea. 3. Y uno de ellos estaba en la esquina de mi casa. Y ahí tú comprabas desde lo que hoy nosotros vemos como las compotas de manzana, desde los pomos de melocotón y todas esas conservas se vendían en Cuba. No te creo, Darío. Una de las fábricas de conservas más grandes de Cuba estaban en Manzanillo, cerquita de mi casa. Y ahí se comercializaba todo tipo de mermelada de fruta. Mango, guayaba, todo tipo de fruta se comercializaba por la conservadora de Manzanillo. O sea, Cuba, en ese sentido, tuvo mucha dependencia de la Unión Soviética. La carne rusa, todo eso que a nosotros nos llegaba, el spam, todo eso que eran cosas tan sencillas como lo vemos nosotros hoy, en Cuba existía en el año 80. Te hablo del año 80, que es la etapa que yo viví, del año 80 al año 89, cuando se cae la Unión Soviética. Entonces, a partir del año 90, 91, cuando empieza la crisis del periodo especial en Cuba, es que tú te vienes a dar cuenta de que Cuba no había un respaldo económico. No hay nada. O sea, no hay nada que te aguante el golpe. Entonces, en la actualidad, todavía hoy, Cuba le debe a muchos países de lo que fue el CAME en ese entonces. Cuba tiene deuda con Checoslovaquia, con República Checa, tiene deudas con Lituania, tiene deudas con todos los países del bloque socialista. Incluso Cuba tiene una deuda multibillonaria con Rusia. Cerca de 90 mil millones de dólares le debe Cuba a Rusia. Que el 90% de esa deuda fue condonada,
Pues Rusia se la condonó a Cuba con el compromiso de venderle tierras en Cuba para hacer aeropuertos rusos y entablar lo que se quitó en Cuba. No sé si recuerdas en un tiempo en Cuba que existía el campo de antenas de Lourdes. No. Era un campo de escuchas que existe hoy en Cuba, que eran los oídos de la Unión Soviética en Latinoamérica. ¿Oh, sí? Todas las conversaciones del hemisferio occidental se escuchaban a través del campo de Lourdes que hay en Cuba hoy. Entonces, en los años 90 y tantos, no recuerdo, la Unión Soviética, Rusia ya en este entonces retiró ese centro de escuchas. Entonces, todo ese equipamiento fue sustituido por tecnología china. Mm. Por eso es que tú ves hoy las bases espías chinas en Cuba, que se han establecido en Cuba, y las bases rusas que se están estableciendo también en Cuba. Wow. Entonces, a cambio de ese favor, Ujú. Cuba le dejó comprar a Rusia tierras para precisamente establecer aeropuertos militares en Cuba, reparar los aeropuertos militares que hay en Cuba, como el de San Antonio de los Baños, Santiago de Cuba, Holguín, esa serie de aeropuertos. Entonces, esa es la situación de por qué Cuba hoy por hoy está teniendo dificultades con su economía. O sea, no pagas porque tienes una deuda con todo el mundo Ujú. y no es una deuda de ahora. A Argentina le deben $2.000 millones de deuda de hace años, no de ahora, de hace años que Cuba nunca la Argentina. pagó en Argentina y le están exigiendo la deuda que tienen con ellos. Y le deben al Club de París otra serie de millones de dólares que no han podido pagar porque sencillamente no tienen cómo pagar. O sea, si tú como dictadura no abres un mercado, Claro. como lo ha hecho China, Ujú. como lo ha hecho Vietnam, Ujú. que o sea, tienen un sistema capitalista, pero tienen un sistema comunista, pero tienen una economía de capitalismo, o sea, una economía abierta Claro. donde pueden comercializar, o sea, y si todo lo está centrando en el poder político, es el resultado de lo que tenemos hoy en Cuba. Es el desastre político-económico que tenemos hoy en Cuba. Y encima de eso tienes un enriquecimiento del régimen castrista que no deja que el pueblo respire. Falta de comida. Entonces, Ujú. mantuviste al pueblo por mucho tiempo subvencionando la canasta básica. Y el pueblo se acostumbra a ser como el gorrión en el nido. Abres la boca y te echan la comida. Entonces, por mucho tiempo lo hicieron. Es que eso es uno de los mecanismos de dominación política más famosos del Exacto. mundo. Cualquiera que pueda estudiar no sé, cualquier civilización, la romana, se va a dar cuenta que era igual. Ujú. El que estudia un poquitico la política sabe que es así. Y así te domino y no pasa nada. Tú te adaptas a eso. Pero, sin embargo, eso ha pasado en Rusia, Ujú. eso ha pasado en China, eso ha pasado en Vietnam. Pero, sin embargo, si tú te fijas en Vietnam, ¿qué es Vietnam hoy? El país que más exporta arroz en el mundo. Y tiene convenios económicos con los Estados Unidos y con todos los países del mundo. Claro. China está luchando por intentar sacar a Estados Unidos del juego como la primera economía mundial, que no lo han logrado ni lo van a lograr tampoco. Pero sin embargo es lo que es la segunda economía más fuerte del mundo. Sí. ¿Entiendes? Si te fijas en cambio, Norcorea, si te fijas en Venezuela, donde tienen comunismo, si te fijas en Nicaragua, o sea, es básicamente lo mismo. Es un declive. Darien, ¿qué tú crees? Tú que eres conocedor de la política, que tenga un líder político en un país donde las personas cada vez tienen más necesidad. ¿Qué pueden tener un líder político en la cabeza en un país así? Martí decía, cuando un pueblo emigra, un Su gobernante gobernante sobra. sobra. Ese es todo el resumen. So, ahí está. Eso está Un pensador muy pro. Eso está más que demostrado. Cuando los países han visto que cuando sus gobernantes no funcionan según las Ujú, necesidades del país, ujú. sucede lo que ha pasado en países como Rumanía con Rumanía. Ceausescu, que por muchos años tuvo una dictadura como la cubana, y al final de la jornada, ¿qué pasó? El pueblo se sublevó, el pueblo dijo hasta aquí,
Y pasó lo que pasó. Terminó fusilado él y su esposa. Ah, Hoy por hoy, mira el país que son. ¿Te das cuenta? Ha pasado en otros países. Pasó en Chile con Salvador con Allende. Salvador Allende. Todo el mundo le echa la culpa a Pinochet de lo que pasó en Chile. Pero sin embargo, gracias a eso, y no es porque esté alabando ni esté defendiendo lo que hizo Pinochet en Sí, Chile, el golpe. pero sin embargo, ya se estaba viendo los resultados de un socialismo en Chile. Ya se veía a las personas pasando hambre, ya se veía a las personas haciendo cola para poder comprar el gas, para poder sobrevivir en el invierno. Y sencillamente Pinochet dijo, esto no puede seguir. Pasó lo que pasó en Chile. El pueblo dijo hasta aquí, y sin embargo el pueblo apoyó a Pinochet. Fue un golpe de Estado militar. Ujú. Pero el pueblo, después de esos, Chile es la gran nación que es hoy. Bueno, que era hasta hace un tiempo, hasta que llegó a la izquierda con Boric. ¿Tú crees que Cuba un día pueda cambiar? Yo pienso que sí. Sí. Recuerda que no hay sistema político perfecto. No, claro. La diferencia del comunismo al capitalismo es que mientras más quieras apretar y mientras más quieras controlar, más se te van a ir las cosas de las manos. Y pasó en la Unión Soviética. Sí. Y después de 100 años se cayó el comunismo en la Unión Soviética. No estoy diciendo que a nosotros nos falten 40 años, 40 y tantos años para acabar con el comunismo en Cuba. Yo pienso que no. Y eso los números te lo están diciendo ahora actualmente. O Los sea, números. Cuba está en una situación política y económica que el pueblo no aguanta más. Pero la única diferencia es que ellos han sido muy inteligentes ¿Cómo así? y ha pasado por mucho tiempo. Cuando Cuba está en el borde del precipicio, cuando la dictadura castrista se ve en el borde del precipicio, lo primero que hace es liberar una válvula de escape. ¿Cómo? Y esa válvula de escape ya lo han hecho varias veces. Lo hicieron. A ver, cuando la dictadura tiene sus mecanismos para poder salir de Ujú. los aprietos, ¿ves? Lo hicieron en el 80 cuando el Mariel, para poder presionar al gobierno de los Estados Unidos. ¿Y lo hicieron de qué manera? Abrieron el Mariel, Ujú. personas que vivían aquí en Estados Unidos, personas que se fueron en el 59 y en los años posteriores fueron a Cuba en embarcaciones a buscar a sus familiares en Cuba, porque ellos lo permitieron. Pero sin embargo, la condición para tú poder traer a tus familiares en esa embarcación era que trajeras junto contigo las personas que ellos habían liberado de las cárceles y de los hospitales psiquiátricos. Tú te quieres llevar a tu mamá, a tus hermanos, tienes que llevarte a 10 personas de estas que yo tengo aquí. Esa fue la invasión en el 80, cuando vinieron los Marielitos. Los Marielitos. Sí. Entonces, invadieron Estados Unidos, principalmente Miami, lo invadieron. Lo mismo de agentes infiltrados, que de presos. Dejaron las cárceles limpias en Cuba, dejaron los hospitales especiales limpios en Yo vi el Cuba. documental completo. Eso lo hicieron en el 80. Sí. Después lo volvieron a repetir de nuevo. ¿Cuándo? En el 94, cuando el maleconazo. Pleno periodo especial, la gente estaba que ya no podía más, que ya no aguantaba más. ¿Y qué hicieron? Vamos a abrir un éxodo masivo. La crisis de los balseros. Miles de cubanos que murieron en el estrecho de la Sí, Florida. lamentablemente. Miles murieron en el estrecho de la Florida. Otros fueron a dar a la base naval de Guantánamo, que Ujú. después fueron repatriados, después fueron traídos para Estados Unidos. Otros se llevaron para Costa Rica, para Panamá, para centros de retención que habían y después los trajeron para acá. ¿Cuándo lo vuelven a repetir de nuevo? El mismo patrón. Plena crisis, Ujú. esto se está poniendo malo, Hay que hay que abrir abrir una válvula de escape. ¿Quién fue la válvula de escape? Nicaragua. Nicaragua. Vamos a ponernos de acuerdo con Nicaragua y vamos a que la gente salga por Nicaragua. 200,000 cubanos entraron por Sabes que Nicaragua. te estás diciendo eso y eso me da sentimiento, Darien. Porque, oye, hay personas que mueren ahí. Yo sé. Bien.
lo que se pasa ahí es duro. Yo sé. Es duro. Yo perdí gente en ese viaje. O sea, no familias, Eh, amistades. Fíjate que no. Es Es triste. duro, hermano. Es triste. Es duro. Tener que despedirte de tu mamá y no saber si la vas a volver a ver. Ujú. Es Es triste. Y no solamente eso. O sea, Cuba, la dictadura comunista, la dictadura castrista, no entiende ni de sentimientos, porque el objetivo que Fidel Castro siempre tuvo en mente fue destruir la familia cubana. Desde el día uno. Desde el día uno ese fue el objetivo, destruir la familia cubana. ¿Cómo tú controlas la sociedad? claro. Destruyes los valores, Ujú. destruyes la familia y destruyes la sociedad y controlas al pueblo. Y eso es lo que ellos están haciendo. Claro. Desde el día uno. Te enfocas en el problema y no tienes tiempo para. Exacto. Entonces, ¿qué Realmente. vamos a hacer? Vamos a separar a la familia. Se van los padres, se quedan los hijos. Los padres van a seguir manteniendo a los hijos y por ende nos van a seguir manteniendo. Vamos a separar a los hijos. Por sentimientos vas a seguir manteniendo a tus padres. Porque tú no vas a dejar morir a tus padres. Totalmente. Y por ende me vas a seguir manteniendo a mí. O sea, ha sido un juego maquiavélico para poder permanecer en el poder por tanto tiempo. Ah, ¿Entiendes? es algo. Entonces, ellos no entienden de sentimientos. Entonces, hoy por hoy ellos abogan porque Estados Unidos, Cuba no puede prosperar por culpa de los Estados Unidos. Esa es la idea que tenemos nosotros en Cuba. Esa es la idea que desde chiquitico nosotros Sí. nos inculcan en la cabeza. Sí, lamentablemente es así. Fidel Castro es el bueno, el Che Guevara es el bueno, los guerrilleros son los buenos. Y tenemos que prepararnos para que el enemigo no nos invada. Y así crecimos. Yo crecí así. No, igual. Y te decía, yo estudié economía. Y a mí los ojos se me abrieron. Uno siempre sabe que hay algo mejor, pero nunca lo habla. Exacto. Y es increíble como tú vas creciendo, viendo lo que ves, y tú piensas que, bueno, el héroe está al lado allá. Y cuando yo entré a la Universidad de Camagüey a estudiar economía, hay mucha gente en universidades que saben cómo pensar, ¿sabes? Y te das cuenta que los números no mienten. Cuando los números hablan, los hombres se callan. Ujú. Tú no alimentas a tu hijo con solidaridad ni con amor. El niño necesita comer, necesita zapatos. Tú como hombre quieres ser proveedor. Y Exacto. cuando tú empiezas a conocer los números, te das cuenta que las cosas no sirven. Hermano, y yo siempre me hice esa pregunta. ¿Qué tendrán ellos en la cabeza? ¿Qué? Poder. No entiendo. Fíjate, ahora, de esta posición, de este mundo en el que estoy, conociendo personas, haciendo preguntas, yo moriría por hacerle preguntas ahora mismo al presidente de Cuba. Yo moriría por hacerle preguntas. Porque tengo millones. Bueno, hay gente que se está muriendo brincando países ahí. Ujú. Ujú. Y eso duele, eso duele. Fíjate que tocaste el tema, yo pensaba que eso para mí era un tema. No, eso. No, es que, mira, la emigración cubana es un tema muy sensible para nosotros. Muy sensible. Y eso es una fibra que cuando esa fibra se toca en la comunidad cubana, Ah, eso duele. Duele porque, mira, solamente en los últimos sondeos, solamente en el estrecho de la Florida han muerto más de 72,000 cubanos. Solamente en el estrecho de la Florida. Sin contarte los miles de fusilados en los primeros años de ujú. dictadura en Cuba. Los miles de fusilados. Más los otros miles de desaparecidos que han habido en Cuba. O sea, Cuba entera está lleno de fosas comunes de gente que opositores al gobierno que hoy que se desaparecieron. Y sin contarte los otros miles que han muerto en las travesías desde el Ecuador No, hasta aquí. esos son titanes. Esos son ¿Entiendes? titanes. O sea, todos los que salieron de Cuba por esa vía, Ujú. yo no puedo imaginarme. O sea, yo no tengo idea. Yo he tratado de ponerme. Yo tengo. Uno de mis mejores amigos vino atravesando Nicaragua. Sí. Y mientras él estaba atrás, yo me eché toda la travesía con él. ¿Dónde estás? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué hiciste? ¿Qué has hecho?
O sea, yo venía en la travesía Es con un, él. es un desafío, Ariel, que tú no esperas que tu cuerpo reaccione ni No, tu mente de la manera que... no. Cuando tú terminas, es como que tu instinto de supervivencia dice, al fin. Yo hice un podcast que está en YouTube con un médico cubano, que él terminó la misión en Venezuela, y ya cuando estaba en Cuba se preparó y subió por Venezuela. Hicimos Ujú, ese podcast con todo ese camino. Me dijo, eso es inhumano. ujú, Eso es ujú. inhumano, lo que tú, el riesgo, lo que tienes que pasar, el no dormir, el saber que tú no puedes, no sabes si vas a volver a ver a tus hijos, a tu mamá, a tu familia. Eso es inhumano, hermano. Y de eso es de lo que se alimenta la dictadura. Eso no tiene perdón de De Dios. ese sentimiento es del que Ujú. ellos se alimentan. Entonces, ¿qué hicieron en la última, en el último escape que hicieron? Vamos a invadir Estados Unidos, que salga todo el que quiera salir. ¿Quiénes salieron de Cuba? Los que podían. Los- exacto. El 92%, para no ser más, o sea, para no llevar los números casi al 100 absoluto, fueron jóvenes. Sí, Fueron jóvenes. Darien, totalmente. Te lo digo como uno de los protagonistas de ese Ujú. movimiento. ¿Y qué provocó eso? Que hoy no hayan casi jóvenes en las calles de Cuba. No hay. Y que ya normalmente los indicadores de envejecimiento en Cuba estaban altos. Estaban altos, ya estaban altos. Y Poco ahora, crecimiento demográfico, pocos nacimientos en Cuba, la población está totalmente envejecida, ujú, nadie quiere tener hijos en Cuba no, porque no hay condiciones. no. Entonces, si las personas que pueden salir a la calle a hacerte el frente, a decirte, quiero libertad, quiero comida, váyanse del poder, los está sacando del país, Ya, no hay ¿quién te va a resistencia. hacer frente? No tiene resistencia. Y es lo que está pasando en Cuba hoy. O sea, quienes no salieron de Cuba son aquellos que no tenían otra forma para salir de Cuba. Es real. Por tanto, se quedaron en Cuba. Y esa gente, hoy por hoy, están tratando de sobrevivir en Cuba. O tienen un familiar aquí que los ayude económicamente, o sencillamente son personas que tienen la suerte echada, como nosotros, como nos los hemos topado. ¿Entiendes? Entonces, ¿quiénes vinieron para acá? Esos jóvenes que pueden hacerte frente. Si no te vas de Cuba, te meto preso. Aquí no puedes decir abajo la dictadura. Aquí no puedes decir quiero libertad. Aquí no puedes decir viva Cuba libre. Aquí no puedes decir patria y vida. ¿Cuál es el que tienes que hacer? Tienes que irte. Porque como joven, tú tienes una expectativa para tu vida, para tu futuro. Tú quieres vivir bien. Tú tienes sueños de una familia que en Cuba no la puedes tener. Entonces, jóvenes como tú, que vinieron con esa idea, ese ideal de poder llegar a este país, de poder prosperar, de poder salir adelante, de poder lograr tus sueños, porque este país no es el país perfecto. No, ninguno. Tenemos muchas cosas que erradicar, Ujú. muchas cosas que mejorar, pero es el mejor país del mundo. Y Dios bendiga América. Entonces vienes a este país donde trabajando, puedes lograr tus metas, puedes tener tu casa, puedes tener tu carro, puedes tener tus viajes de vacaciones porque lo has trabajado y puedes tener una familia como tú lo has soñado, con todas las comodidades y demás, pues sencillamente tú vienes para este país. Cuando vienes con ese ideal, pero cuando vienes con el ideal de muchos influencers, de muchas personas que han llegado a este país y hoy por hoy, gracias a los beneficios que tuvimos y que hemos perdido, porque Totalmente. los cubanos del año 2016 teníamos un beneficio que no lo tenía nadie. Nosotros éramos privilegiados en los Estados Unidos. Y yo antes de venir para acá estuve conversando con alguien en mi trabajo y yo le decía, porque estamos de la situación migratoria, y le decía, pero el problema es que nosotros no podemos culpar a Trump. ¿Cómo así? Trump no inventó las leyes migratorias. Las leyes migratorias estaban ahí antes de que él llegara. ¿Entiendes? Ujú. Nosotros hasta el año 2016 teníamos el privilegio de entrar por cualquier parte de los Estados Unidos y recibíamos la green card al año y un día por la ley de ajuste cubano. La única condición era que tenías que haber entrado inspeccionado por un puerto de los Estados Unidos, fuera tierra, mar o aire,
y que un oficial te diera la entrada a los Estados Unidos. Eso lo tuvimos hasta enero del 2016, un día antes de Obama irse de la Casa Blanca. El día antes de irse Obama de la Casa Blanca, quitó pies secos, pies mojados. Perdimos el privilegio migratorio en los Estados Unidos. ¿Y sabes por qué lo perdimos? Porque los Estados Unidos se dio cuenta, cuando Obama fue a Cuba, Sí. una de las cosas que Obama vio en Cuba era que los cubanos asilados en Estados Unidos, los que recibían el beneficio del asilo político, iban a Cuba al año y un día. Que los refugiados políticos que entraban a los Estados Unidos diciendo que en Cuba eran perseguidos, los estaban matando y demás, cuando llegaban aquí al año y un día regresaban a Cuba. ¿Tú has visto algún judío regresar a Alemania? Jamás. ¿Tú has visto algún norcoreano que ha huido de Norcorea regresar a Norcorea? Imposible. Los cubanos eran los únicos que regresaban a Cuba con un asilo político. ¿Qué te quiere decir eso? Mentiste y te burlaste del sistema. Y eso lo vio Obama. ¿Y qué hizo? Se acabó pie seco, pie mojado. El Obamazo. Sin embargo, es más fácil culpar a Donald Trump de nuestros propios malas decisiones. Totalmente. ¿Entiendes? Entonces, es mejor culpar a una persona que está haciendo cumplir las leyes, porque esas leyes no las inventó él, las leyes estaban ahí. Pero es mejor culparlo a él. Y es mejor justificarnos y decir que es un antiinmigrante, que es un antilatino, cuando tiene el secretario de Estado que es descendiente de latino. ¿Qué crees tú Darien, qué crees tú de ese mismo movimiento de las deportaciones masivas de Donald Trump? Lo que te estaba diciendo hasta ahora. O sea, yo entiendo, como latino me afecta. Sí, claro. Porque mi comunidad se ve afectada. ¿Entiendes? Pero sin embargo, los últimos 4 años se abusó del sistema. ¿Pero en qué sentido? Se abusó del sistema en el sentido, te voy a poner un ejemplo. Parol humanitario. Sí. Entraron muchas personas por parol humanitario que se merecen estar en este país. Y yo no estoy en contra del parol humanitario. Yo defiendo el parol humanitario. Yo lo defiendo. Y siempre fui defensor del parol humanitario. Pero sin embargo se abusó del parol humanitario. Te estoy hablando de un proceso legal como el parol humanitario sin hablarte de lo que pasó por la frontera. Sin embargo, ahora nos estamos dando cuenta que a través de ese proceso legal que el gobierno norteamericano puso para aliviar el problema de la frontera, nos buscamos otro problema. ¿Y cuál fue? Agentes de la seguridad del Estado, coroneles, ministros, hijos de... ¿De Cuba? Sí. ¿De Sí. verdad? A través del parol humanitario han llegado personas, militares, coroneles, tenientes coroneles, policías, represores, que entraron por el parol humanitario. Muchos de ellos hoy por hoy se están deportando porque se está haciendo un trabajo para denunciar a todas esas personas para que ICE sea quien gracias a Dios tenemos a Marco Rubio hoy en el Senado, en la Secretaría de Estado. Pero Carlos Jiménez está haciendo un trabajo extraordinario en denunciar a esas personas, esos represores, que se están deteniendo y se están regresando a Cuba. Algunos de ellos van a ser juzgados en Estados Unidos por crímenes de lesa humanidad en Cuba, por represión en Cuba, cumplirán sus condenas en Estados Unidos y luego serán repatriados a Cuba. De verdad que... Eso te estoy hablando increíble. del proceso del parol. Sí. ¿Ves? Ahora, si te hablo del proceso de la frontera abierta, donde nosotros tuvimos caravanas, 11 millones de personas entraron en 4 años en los Estados Unidos. 11 millones de 11 personas. millones de personas en 4 años. En- Sin un chequeo previo de antecedentes penales. No. Sin un proceso legal para poder entrar a los Estados Unidos. Y pasaron por la frontera. Mi experiencia, yo trabajé en ICE
o trabajé con ICE, no en ICE, con ICE. Todas las personas que entraban por la frontera eran enviados a diferentes estados Ujú. para que las oficinas regionales de ICE, lo que se llaman los ERO, Ujú. atendieran a esas personas a través de un sistema de control. Muchas personas se les entregaba un teléfono en la frontera, por ese teléfono tenías que reportarte, Yo. Ujú. tenías entrevistas en persona, tenías entrevistas por videollamada y tenías que reportarte cada cierto tiempo. Yo trabajé en ese sistema, Wow. ¿ok? Y yo sé lo que te estoy hablando, Yo fui de esas personas. ¿entiendes? Entonces, yo como oficial de, Ujú. de ICE, no se puede confundir inmigración con Con ICE. ICE, Es lo sí. mismo, pero no es lo mismo. Ujú. Yo mismo tuve experiencias allí que al final de la jornada yo dije, el sistema no sirve. Tuve personas, tuve participantes que venían de otros países. Y cuando yo les entrevistaba, que les hacía la entrevista previa, porque en la frontera no te entrevistan. No. La entrevista te la hacen en la oficina regional donde te mandan. Entonces, yo tuve participantes de otros países como Perú, por ejemplo. Yo les decía, ¿por qué razón vienes para los Estados Unidos? Explícame. No, yo vine para los Estados Unidos porque yo necesito asilo en Estados Unidos. Pero yo miraba y decía, pero por ejemplo, Perú tiene un gobierno de derecha, Ecuador tiene un gobierno de derecha. ¿Por qué razón tú vienes a los Estados Unidos? No, porque yo era sindicalista. Yo era del sindicato de, qué sé yo, socialista, de Es no sé cierto qué. partido. Ajá. Y entonces decía, pero ¿y por qué vienes para los Estados Unidos? Si se supone que tú vienes huyendo del sistema capitalista, de un Vienes a gobierno de otro. derecha, Ujú. tú no debes de venir a un gobierno de derecha, tú debes de irte para Venezuela y pedir asilo en Venezuela, o irte a A Cuba Cuba. o a Nicaragua y pedir asilo allí. Y ese proceso no se hizo en la frontera. ¿Y No. cómo y qué dio por resultado? Más de 330 terroristas de Oriente Medio capturados en la frontera. Y esos fueron los que se pudieron detectar. Así es. Personas que entraron por la frontera sin un screening y ellos entraron por la frontera. Por esa misma frontera entraron represores de Cuba, policías de Cuba, que están aquí en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que ha venido a hacer Donald Trump? Ha venido a limpiar todo lo que entró. Lamentablemente, no es la forma Sí, claro. que se pensó que iba a ser, pero él lo dijo en la campaña. Mientras él estuvo corriendo para presidente, lo dijo, voy a hacer las deportaciones masivas más grandes de la historia. Sin embargo, hoy los números a estas alturas de la vida no se comparan con los de Biden en el primer periodo. Sí. Sí, Deportó Biden más que lo que ha muchísimo hecho más, Trump. muchísimo más, muchísimo más. Yo creo que también Y era mucha. Obama llegó a ser, Sí. Obama se le conoce como el presidente de las deportaciones. 8 millones de personas deportó Obama. También. Y eso no se dice. Eso no te lo dice Univision. No. Eso no te lo dice Telemundo. No, porque es noticia vieja lo que da ahora el boom, lo ¿Entiendes? actual, claro. Entonces, vamos a enfocarnos en Trump. Claro. Vamos a enfocarnos en que está deteniendo a personas. Yo tengo colegas Ujú. que trabajan en ICE. Ujú. Y yo sí estamos deteniendo. Hemos detenido. Pero al no tener récord policial se han soltado. 48 horas detenidos. Ahora, ¿qué pasa? Que como ya el sistema se ha dado cuenta que los cubanos, Sí. te estoy hablando de los cubanos en específico, Sí. entraron a este país sin un proceso de asilo político probado. Entonces, hoy, cuando llegan a las cortes de inmigración para aprobar su asilo político, no tienes un asilo político. O sea, ¿dónde está el fundamento para asilo político? Si tú me puedes decir a mí en el asilo político que tú en Cuba estabas en contra del sistema, Ujú. en contra de la dictadura. ¿Dónde están las pruebas? ¿Por qué? Porque no vinieron con la idea
realmente de venir a establecerse, como muchas personas han venido a establecerse con un asilo político. Vienen con la idea, cojo mi residencia y al año voy a Cuba. Entonces, el sistema se ha dado cuenta de eso. ¿Quiénes han sido los culpables? Los mismos cubanos. Nosotros mismos. Ujú. Nos hemos burlado de los oficiales de inmigración. Nos hemos burlado del sistema. Y el sistema se ha dado cuenta. Entonces, si tú vienes a mí como juez y me dices, señor juez, yo en Cuba estuve en contra del gobierno, puse carteles, estuve preso, me dieron golpe, casi me matan, mire las pruebas, aquí están. Perfecto. Tienes un asilo político fuerte para defender. El juez se va a dar cuenta que es verdad. Claro. Que si regresas a Cuba te van a matar. Y te entregan tu asilo político. Se está haciendo. Se está haciendo. Pero cuando tú defiendes tu asilo político, ¿entiendes? Si no tienes un asilo político fuerte, el juez te va a decir, no tienes motivo para estar en Estados Unidos. Porque no me has demostrado no me has demostrado El por qué. con pruebas Exacto. por qué si regresas a Cuba puedes morir. Y entonces sencillamente ellos se han dado cuenta de lo que ha pasado. ¿Entiendes? No es que Trump sea un antiinmigrante, Ujú. que Trump quiera deportar a todos los cubanos. No. Es que nosotros hemos sido los culpables de eso. Y las leyes, ya te digo, las leyes estaban preestablecidas. Y existe la ley que dice que si tú regresas, si tú como asilado político, fíjate cómo es el sistema que todavía te dicen que si eres un asilado político, te haces ciudadano después de 5 años, puedes regresar al país, a tu país. Fíjate, hasta en esa parte son flexibles en ese Ujú. sentido. Porque ya tu estatus cambió. Se supone que ya tú seas un ciudadano norteamericano. Pero que tú recibas un asilo político y que tú al año y un día regreses Claro. de la dictadura de la que tú me dijiste que Claro. estabas huyendo. Entonces, Entonces, no es Donald Trump el culpable de esto. somos Y es nosotros lo que los mismos. cubanos, es lo que yo quiero que los cubanos entiendan. Y muchas veces yo se los digo. Señores, no culpen al presidente de lo que está haciendo. O sea, las leyes están establecidas. Y él lo único que está haciendo es que está haciendo cumplir las leyes. Ahora, él no es quien está yendo a coger la gente a la calle. Son los oficiales de migración. Que están actuando mal, yo lo reconozco. Y es cierto. Sí. Se les está pasando la mano. Sí. Se les está pasando la mano. Eso es cierto. Pero ¿cómo tú limpias la paja del trigo? ¿Cómo tú separas la paja del trigo? ¿Entiendes? Ujú. Ahí es donde está el kit de la cosa. Entonces, Donald Trump no gobierna para nuestros países. Exactamente. Muy Donald importante. Trump no gobierna por el bienestar de Cuba. Donald Trump no gobierna para el bienestar de México. Donald Trump fue elegido por 77 millones de norteamericanos para gobernar en los Estados Unidos, para velar por el bienestar de los norteamericanos, sea residente, sea ciudadano, seas inmigrante que te vas a establecer en los Estados Unidos, gobierna para los Estados Unidos. Entonces, la política actual Ujú. de migración de Donald Trump es el bienestar de los Estados Unidos. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué se está buscando? Primeramente, cuidar la seguridad nacional. Tenemos infiltrados, como te comenté ahorita, de otros países aquí. Tenemos terroristas. Las campañas no se han dejado de hacer. Han estado, mira, ahora mismo en California, después de todos los disturbios que hubo en California, Sí. detuvieron a 17 iraníes. 17. 17 iraníes. Y cuando registraron las casas de los 17 iraníes, tenían planes de atentado en los Estados Unidos. ¿Cómo entraron esa gente? Por la frontera. Con pasaporte venezolano. Sí, señor. Venezuela les está proveyendo a las personas, a los terroristas de Irán, pasaportes y cédulas venezolanas para que pudieran entrar a los Estados Unidos. Y esos 17 iraníes que fueron detenidos tenían otras nacionalidades. ¿Pero tú crees que sean nacionalidades obtenidas por el mercado negro? ¿O algo Puede así? ser,
Ujú. Pero, por ejemplo, en Venezuela, acuérdate que Venezuela es socio de Irán. Venezuela hoy es el patio trasero de Irán Mira. en el hemisferio. Venezuela lo ha dicho directamente. Y Cuba lo ha dicho directamente, que apoyan al régimen iraní. Y de la única manera que ellos pueden destruir a los Estados Unidos es de esa manera, por la puerta trasera. Y la puerta trasera estuvo abierta 4 años. Ujú. ¿Entiendes? ¿Por dónde vienen las cosas? Sí. Entonces, si tú quieres seguridad nacional, si tú quieres proteger a tus ciudadanos norteamericanos, Hay que limpiar. tienes que limpiar. O sea, yo no te estoy diciendo que los norteamericanos, los nacidos aquí, estén libres de pecado. Yo no te lo estoy diciendo. No, no, claro. Pero sin embargo, cuando tú miras los números, ¿cuántos inmigrantes han cometido asesinatos en los Estados Unidos desde que la frontera se abrió? ¿Cuántas niñas fueron violadas y asesinadas? ¿Por quiénes? Venezolanos, guatemaltecos, cubanos. Y no es el hecho de que todos seamos malos. No. Es el hecho de que. No es el hecho de que seamos malos. Claro. O sea, nosotros como latinos, yo como latino, como inmigrante, me siento en agradecimiento de este país. O sea, yo no vine a este país ni a buscarme problemas, ni a delinquir, ni nada por el estilo. Yo vine a este país, vine legal a este país, después de 8 años, después de esperar un proceso migratorio como lo fue el sorteo de visa. Y yo tuve que esperar 8 años para que a mí me llegara. Y estuve en la suerte dentro de los que tuvimos suerte de poder venir por ese programa. Ujú. ¿Entiendes? Pero los que tuvieron que venir por la frontera, muchos se merecen estar en este país. Porque vienen con los ideales de prosperar y de vivir y de querer estar en este país y formar parte de la sociedad de este país. Totalmente. Y en agradecimiento a eso es lo que estamos haciendo nosotros hoy. Aportando a este país. ¿Cuántos negocios cubanos no hay? ¿Cuántos negocios latinos no hay que Ujú. ayudan a las economías de los países? Miles. Y aquí en este estado de Kentucky, miles. Cuando yo llegué en el año 2007, solamente había un solo restaurante cubano, el Habana Rumba. Y había una tienda de latinos chiquitica allá en Taylorville Road. The Latin Corner se llamaba. Eso fue en el año 2007. Ahora hay cientos. Hoy, a esta fecha que estamos hablando, hay cientos de negocios cubanos en la ciudad. Cientos. Cientos de negocios cubanos. Los mejores restaurantes de la ciudad, latinos, los tenemos nosotros aquí. En agradecimiento a esta sociedad. Ujú. O sea, esa es la forma en la que tú le puedes demostrar al sistema norteamericano que tú viniste a aportar a este país. Crear negocios, crear trabajo, prosperar, ser buena persona. Eso es tan difícil. Eso no es difícil. No. Ahora, si tú vienes pensando en que este país es fácil, en que llegar a este país es llegar y empezar a delinquir como lo están haciendo ahorita, no solamente los de otros países, los cubanos también, estás en el país equivocado. Porque el sistema te va a pasar por encima. Porque este país es eso. Defiende a lo suyo a toda costa. Y es lo que Donald Trump está haciendo No, ahora. y es como debe ser. Quiero un país con seguridad nacional. ¿Cuál es el resultado? Tengo que limpiarlo con todo. Ujú. Que hay, como te dije ahorita, que hay cientos que se lo merecen estar en este país, eso es cierto. Pero lamentablemente, Donald Trump no gobierna para los países de América Latina. No, pero es que ¿Entiendes? extirpar el cáncer de una sociedad es lo primero que tienes que hacer para la seguridad. Fue lo mismo que hizo Bukele. Lo mismo. Lo mismo que hizo Bukele. Si Y quiero hoy mejorar mi por país, hoy, tengo que limpiar. y hoy por hoy, ¿quién es El Salvador? Wow. El país número 1 en seguridad en América Latina. Ahí están los números. Ahí están los números que no mienten. Viniendo de un pozo de la falta de seguridad que había. Era un pozo. Exacto. Es total. Entonces, ¿qué se puede hacer? Claro que sí se puede hacer. Claro que sí se puede hacer. Pero cuando un gobierno le interesa al pueblo, sin llegar a lo que se ha llegado en Cuba, No, eso. sin llegar a lo que se ha llegado en Venezuela. ¿Entiendes? O sea, cuando el pueblo realmente te interesa, claro que sí se puede hacer. Y Estados Unidos es ese país. Lamentablemente Donald Trump va a estar en 4 años. Pero el progreso que hemos tenido en 7 meses de gobierno
ha sido monumental, que no lo tuvo en su primer mandato. ¿En qué sectores tú crees que se ve más el progreso? Economía. Ahora, ¿cómo vas a ver el progreso de la economía? No lo vas a ver ahora. Sí. No lo vas a ver en 2 días. Tiene que pasar un periodo prudente, quizás 1 año, quizás año y medio. Sí, yo creo que 1 año se puede ver. ¿Entiendes? Pero sin embargo, lo estamos viendo. ¿Cuánto ha recuperado la economía norteamericana solamente en aranceles? Solamente en aranceles. Y posiblemente se triplique para fin de año, para diciembre. Estamos en casi 120 mil millones de dólares en aranceles solamente. Wow, un gran paso. O sea, ya Estados Unidos cubrió el déficit económico que tenía con sus socios comerciales. Y ya lo sobrepasamos. Y eso se ha logrado en 7 meses. ¿Tú crees que una de las estrategias de Donald Trump sea recuperar liquidez aquí en los Estados Unidos? Sí. Sí. Yo pienso, mira, por ejemplo, Apple anunció 600 mil millones de dólares en inversión en los Estados Unidos. O sea, ya India se quedó Ya. sin la producción de Apple. Eso de fue iPhone. un paso perfecto que Donald Trump provocó. ¿Entiendes? Sí. Entonces, si te vas a la India, me vas a pagar el 25% de aranceles. Entonces tú escoges. Claro. Prefiero invertirlos en los Estados Unidos. ¿Qué va a provocar eso? Vas a provocar puestos de trabajo. Ujú. Vas a emplear gente que necesita ese trabajo. Exacto. Y te vas a liberarte de los aranceles que vas a pagar en el extranjero, porque lo estás haciendo aquí adentro. Que va a provocar que las grandes compañías suban el salario, contraten más personas y paguen menos taxes. Porque si tienes una mega compañía, vamos a poner, por ejemplo, el mismo Apple. Ujú. Tienes una planta que estás empleando 20 mil personas, por ponerlo así. Si seguimos al ritmo que íbamos con Biden, que les tenía el 26% de impuestos, tú no vas a poder llevar esa carrera. ¿Qué vas a provocar? Tengo que despedir 5,000 personas. No puedo subir el salario y tengo que mantenerme. Pero al año vas a tener que despedir 5,000 personas Vas a más. ir sacando. Porque los taxes te están llevando. ¿Entiendes? ¿Qué ha provocado que Donald Trump ha hecho? Te voy a bajar los intereses, te voy a bajar los taxes. Ya no vas a pagar 26, vas a pagar 12. Pero tienes que subir el salario y tienes que contratar personas. Claro. ¿Entiendes? Aumentamos Entonces, la economía. exactamente. Tienes una economía fuerte. Estás llevando a los Estados Unidos a ser la primera economía mundial. Y estás provocando que el país sea independiente. No quiero depender más de China. Las baterías que me estás haciendo en China me las vas a hacer ahora aquí. Vas a abrir plantas de puestos de trabajo para que me contrate gente aquí. Y vamos a consumir aquí en Estados Unidos. Vamos a depender menos del mundo, pero nos vamos a expandir al mundo. Que ellos compren de nuestros mercados, que ellos vengan con nosotros y nosotros podemos ser la primera economía del mundo. Eso es lo que se está provocando hoy en los Estados Unidos. ¿Que se va a ver? Claro que se va a ver. Aumentos de salario, va a mejorar el nivel de vida, vamos a depender menos del mundo. El S&P 500 tiene récord ahora mismo. Históricos al alza. Entonces, ¿qué va a provocar eso? Que nosotros podamos invertir en Estados Unidos. Claro. Hay muchos planes sociales. Estados Unidos invierte casi $1,000 millones al año solamente en servicios sociales. Cuando te hablo de servicios sociales, te hablo de programas de Food Stamp, Medicaid, veteranos, todo eso. Sí. Que son ayudas que el gobierno federal le da a los estados, pero los estados tienen sus propios programas de sociales. O sea, eso va a provocar que los estados puedan depender menos del gobierno federal. Porque vas a provocar que los estados busquen su economía. Claro que sí. ¿Entiendes? Entonces, que se va a ver, claro que se va a ver. Pero no lo podemos ver en 2 días. Supuestamente salió la noticia que posiblemente para el año que viene hay un bono de $5,000 para las personas que ganen menos de $120,000 en el año. Wow. Pero para ciudadanos ¿De nada más. qué? Ciudadanos y residentes, única y exclusivamente. Ciudadanos y residentes. ¿Por qué? Porque los aranceles están dando resultados.
Entonces, se ha logrado un superávit en los Estados Unidos. Ahora mismo estamos en superávit. Ahora mismo Estados Unidos ha logrado un superávit Buen momento. solamente en aranceles. Estados Unidos ha vuelto a recuperar. Hoy por hoy el dólar está más fuerte que el euro. La Unión Europea, hoy por hoy, el euro está por debajo del dólar. O sea, económicamente el dólar está más fuerte hoy. Ujú. Salieron las noticias. ¿Provocado por qué? Precisamente por los aranceles que se están poniendo hoy. Todos los socios comerciales han tenido que venir a la mesa en Estados Unidos. Y no es porque Estados Unidos quiere imponer a la fuerza, que lo ha hecho, Ujú. pero lo que se está velando es que Estados Unidos sea primero. Que tú que estás aquí, que yo que estoy aquí, no sea más fácil poder comprar la canasta básica. Yo recuerdo que cuando llegué aquí, yo gastaba $100 en comida mensual y tenía comida de sobra. Eran los carritos abarrotados de Lleno. comida. Hoy por hoy tú vas a Walmart y compras un fili de huevo que te Cuatro. puede salir en $16. Total. Compras un pan que te sale en $2 y pico y otra serie de cosas más y gastas $120. Tú dices, ¿y $120 se me fueron en eso? Real. Tanto como carne, arroz, frijoles, huevos, leche. Cuando yo llegué aquí en el año 2007, la leche costaba 98 centavos. Hoy un galón de leche en algunas tiendas te está costando $6. ¿Sabes que casualmente yo vi ese cambio en Walmart hace 3 años cuando llegué? Era 1.32, nunca se me olvida. ¿Y ahora? Casi $3. Eso nunca se me olvida. Darien, quería hacerte una pregunta. Ahora que estamos hablando de todas estas medidas económicas de Trump, quisiera hablar de las medidas económicas que tú crees, pero en la parte más social. Yo estuve buscando un poquitico de información y ahí, así se llama la crisis del hombre joven, que habla de que los hombres jóvenes hoy día, maybe entre 18 y 35 años, cada vez tienen más depresión, están más solos, tienen bajo poder adquisitivo, incluso académicamente están mal. Y pasa lo mismo con las mujeres, ¿sabes? Ujú. ¿Cuál tú crees que puede ser la tendencia a futuro y cómo se puede enfrentar esto? Mira, en los últimos 4 años sucedió algo que afectó a la sociedad enormemente y fue la ideología woke. Nah. Se promovió el feminismo, Ujú. el fortalecimiento, el empoderamiento de la mujer. Y eso provocó que menos matrimonios se llevaran a cabo, no solamente en Estados Unidos, estoy hablando en el mundo entero. Y eso es un estudio que está ahí. Las mujeres no quieren tener hijos, prefieren tener un gato, convivir y pasar tiempo con un gato que un matrimonio. La pandemia fue, ¿cómo decirte? La pandemia fue un detonante para lo que está pasando hoy día. Y eso no solamente está afectando a Estados Unidos. Sin embargo, pienso que a futuro no sé qué estrategia se pueda tomar, Ujú. porque, por ejemplo, en los últimos años han habido pocos nacimientos en los Estados Unidos que mucho antes de la pandemia. Cayó el porciento enormemente. Yo lo estuve viendo hace como 2 meses atrás, que había un youtuber que lo estaba comentando y lo Sí. estaba diciendo. O sea, la pandemia vino a ser el detonante para que las personas no quisieran tener más hijos, no quisieran juntarse con un matrimonio. Y entonces vino toda la explosión del feminismo, de la ideología woke. Y entonces eso vino a ser como una adición a lo que ya venía de antes. Sí. ¿Ves? Lo que ya venía caminando de antes, llegó la pandemia, ese fue el detonante, y entonces ahí es donde ya todo surgió, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú tienes a un movimiento promoviendo una ideología que va en contra de la familia, que va en contra de la sociedad, Ujú. donde los hombres hoy por hoy se están viendo más reemplazados por mujeres feministas empoderadas. Tú dices, ¿y dónde están los valores de la sociedad? Sí. ¿Qué vamos a hacer entonces? Yo pienso, mi forma de pensar y de ver esto es que si como sociedad estamos dando los pasos tratando de eliminar esa ideología,
o tratar de sanar la sociedad de esa ideología, pienso que más tarde o más temprano podamos tener un resultado positivo. Sí. Porque la ideología woke lo único que hace es decirte, oye, aquí todo el mundo que anda a la mazamba, que todo el mundo quiere hacer lo que le da gana y son mis derechos y yo quiero exigir que tú me digas a mí lo que a mí me da la gana que yo sentirme. Ujú. Entonces tú como hombre, como mujer, que tienes tus valores, que tienes tu forma de pensar, tu forma conservativa de pensar, es decir, esto está mal, yo no quiero que mi hijo crezca en esa ideología. Claro que no. Entonces yo no voy a traer un hijo al mundo con esa ideología. Entonces, ¿qué está provocando? Que menos gente quiera tener hijos. Cuando tienes una sociedad donde una mujer que se sienta mal, donde el hombre tiene sus planes, tiene su mentalidad. Cuando digo hombre, también digo mujer. Claro. Y viene alguien que por decir, me está maltratando, me está amenazando, porque sencillamente no va con la ideología que tú tienes y castigan a la otra persona injustamente, pues tú dices, no, yo por ahí no voy. Claro. Entonces, pienso que los primeros pasos es lo que se está haciendo hoy. Estamos eliminando la ideología woke. El gobierno está dándole más valor a la familia hoy día. O sea, llevando a cabo que la familia vuelva a tener el valor que ha tenido siempre. ¿Qué es la base de la economía? Que es la base de la economía y la base de la sociedad. Totalmente. Tú no tienes una sociedad sin una familia. Ujú. Ahora, en ese sentido, cuando te digo familia, yo, por ejemplo, yo soy de las personas que digo, tu vida es tu vida, tú haces con tu vida lo que te dé la gana, Claro. pero no me lo quieras venir a imponer a mí. Tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras, pero no me arrastres a mí a tus decisiones. Tu derecho termina donde empieza el mío. ¿Entiendes? Entonces, lo que está haciendo hoy en día la administración está diciendo, hasta aquí es tu límite. Si te pasas de aquí, te paso el pie. O sea, los niños son intocables, la familia es intocable, el aborto es intocable porque tenemos que promover la familia en los Estados Unidos. Entonces, si tú llevas ese movimiento que está cogiendo mucha fuerza hoy día, está tomando mucha fuerza, yo pienso que vamos a lograr que la sociedad vamos a ser un poquito escépticos y en 5 años vamos a tener una sociedad nuevamente enfocada en los valores de la familia. Pienso que sí. ¿Entiendes? Porque o sea, el declive de la familia y el declive de los valores empezó en el 2008 con Obama. ¿Ok? Obama fue el primer presidente que promovió la ideología woke en los Estados Unidos. ¿O sí? Sí. Obama fue el primero que empezó a defender todo lo que es la ideología transgénero, los cambios de sexo, los baños multisexo. Todo eso lo empezó promoviendo Obama. Y a partir del 2008, la sociedad norteamericana empezó en ese declive moral y de valores. ¿Entiendes? Ujú. ¿De dónde viene el mal? De los demócratas. Del Partido Demócrata. ¿Entiendes? Sí. Entonces, ¿qué hicieron? Se empezaron a alinear con esa ideología. Empezó la crisis de valores en Estados Unidos. Comenzó el problema del feminismo en los Estados Unidos. Estados Unidos es el espejo donde se mira Europa. Lo que empieza aquí en Estados Unidos se replica en Europa. Ujú. Entonces, cuando tú empiezas, ¿qué es lo que está pasando ahorita en Europa? Cuando tú empiezas aquí a hacerle, a volver a los valores de la familia, a volver a recuperar los valores de la familia, a comenzar a eliminar, a purificar la sociedad de toda esa ideología woke que tuvimos desde el 2008, que no se pudo erradicar en el mandato de Trump en el Es el primero. 16, Ujú. y continuó
peor todavía Con el de Biden. con el de Biden, todo eso se empieza a replicar en Europa. Así Y pasó. es lo que estamos viendo hoy Así en pasó Europa. en el evento deportivo Y es lo que estamos viendo en que Europa. se vio en Europa. Sí. ¿Entiendes? Entonces, nosotros somos el espejo donde Europa se ve. Y lo que empieza aquí, sigue allá. Totalmente. Entonces, ese es el objetivo de nosotros, poder recuperar los valores de la familia. Familia tradicional, que yo no estoy en contra de la familia de dos personas del mismo sexo que se junten. Ese es tu problema. Claro. Eso es lo que tú quieres para ti. Eso es tu problema. Ahora, si tú vas a establecer una familia bajo esas condiciones, que por lo menos tengas los valores para que esos niños crezcan con los valores correctos. ¿Entiendes? Sí, no como No me otras interesa. familias que... O sea, hay personas que dicen que las familias del mismo sexo, los niños que nacen en la familia del mismo sexo, bueno, que crecen. que crecen, o no, también, porque recuerda que hay muchas de esas familias que van a Sí, vientres de alquiler. Ajá. Y muchas veces esos niños crecen dentro de una familia monoparental Ujú. con valores heterosexuales, Claro. sin ningún tipo de problema. ¿Entiendes? Mientras eso sea así, a mí no me interesa lo que tú hagas con tu vida. Ese es tu derecho. ¿Entiendes? Pero si vamos a defender la familia tradicional con los valores tradicionales, esa es la base de la sociedad. Y vamos a salvar un país. Vamos a salvar la historia del país. Del país, claro. ¿Entiendes? Entonces, lo que nosotros hagamos aquí es lo mismo que está haciendo ahorita Europa. Están haciendo la guerra a la ideología woke. Están empezando a limpiar las escuelas, que es lo principal. Totalmente. Es lo principal. Si te fijas, para tú poder, cuando tú siembras una semilla, el árbol empieza a crecer. Si tú quieres que ese árbol crezca saludable, sin ningún problema, tú lo dejas que crezca natural. Si en algún momento estás viendo que ese árbol se está virando, tú vas a tratar de corregirlo. ¿Cierto o no? Ujú. Y va a crecer sano ese árbol. Ahora, si tú quieres que ese árbol, como pasa con los bonsai, que tú eres quien manipulas el crecimiento del árbol, así mismo pasa en la sociedad. Si tú quieres que la sociedad crezca hasta donde tú quieres y como tú quieres, vas a manipular las escuelas. Ujú. Vas a manipular las universidades, que es lo que está pasando. ¿Y quiénes son los maestros en la manipulación? Los comunistas. Toda la ideología woke no viene de otro lugar que no sean los comunistas. ¿De verdad? Porque es la forma que tú puedes para destruir la sociedad. Escuela y universidad. Sí. ¿Y dónde empieza la ideología woke? En las Ahí en escuelas. la escuela. Vamos a hacerle carnavales trans a los niños, con drag queen, con no sé qué. Eso yo lo vi en una discusión en mi antiguo centro de trabajo. Los americanos me llaman y me dicen, y esto se ve en Cuba, personas trans, zapato alto, mucho color, bailándole a niños en la escuela. Dije, no. Eso en Cuba no se ve. Esto está pasando aquí. Y ellos discutiendo que por qué el gobierno permitía esto. Y, ¿sabes? Y estaban celebrando que Donald Trump dijo, voy a extirpar Exacto. tu walk. Y Dios mío, ¿cómo? ¿Por qué? Pero tú sabes por qué en Cuba no pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque en Cuba es una dictadura. Ujú. Y ellos sencillamente están en contra de todas esas personas que son gays, transexuales y demás, y demás, y demás. Recordemos que Cuba viene de ese movimiento que creció con el Che Guevara. Sí. Yo no sé si tú sabes que en Cuba, en los años 60, existieron las UMAP, ¿Qué es eso? las unidades militares de producción. Eran campos de concentración donde fueron a parar poetas, escritores, músicos, curas, monjas, gays y lesbianas. Porque Fidel Castro, a través del Che Guevara, querían arreglarlos, querían corregir la forma de vivir de esas personas. Muchísimos murieron en esos campos de concentración. Y los llamaban así las UMAP, Unidades Militares de la Producción. Eran literalmente campos de concentración al estilo nazi. Ujú.
que fueron implementados en Cuba. Entonces, según la ideología comunista, el hombre cubano no puede ser desviado, no puede ser gay, no puede ser lesbiana, y entonces había que corregirlo. Sin embargo, hoy día tenemos el CNSX, dirigido por la hija de Raúl Castro, que siempre dijo que la UMAP fueron mentiras, que eso nunca existió en Cuba, que eso era una retórica para desacreditar a la Revolución Cubana, y hace poco salió admitiendo que la UMAP existiera en Cuba. ¿Oh, sí? Sí. Y ahí murieron muchos se quitaron la vida en la UMAP por las humillaciones, por los trabajos forzados. Silvio Rodríguez y Pablo Milanés fueron víctimas de la UMAP en Cuba. Sí. Si tú no lo sabías. Oh. Bueno, eso existió en Cuba, en una sociedad como la cubana. Sin embargo, hoy el CNSX es la encargada, a través de la dictadura, de dar rienda suelta a todos los movimientos LGBT en Cuba. Pero detrás de la fachada, eso es apariencia. Para que el mundo diga que en Cuba se respetan los derechos de los gays, de las lesbianas y demás, porque tienen una organización que se encarga de hacerlos respetar. Y lo menos que hacen es eso. Sin embargo, han habido muchos casos de personas de la comunidad LGBT que han sido asesinados en Cuba por la homofobia. ¿Entiendes? Entonces, lo bueno que tienen los Estados Unidos de Norteamérica, que muy independientemente que respeta tu decisión, porque tenemos libertad en este país, ellos respetan tu decisión. Pero tú allá y nosotros acá. O sea, los niños de este lado, que son intocables, porque es de la única manera que tú puedes echar a perder a la sociedad. Desde la base. Desde la base. Exacto. Desde la base. Entonces, eso es lo principal que hoy por hoy la administración está haciendo. Se elimina toda la ideología woke de las escuelas, que lo que estaban metiendo a las escuelas era lo más grande de la vida. O sea, daba pena y vergüenza cómo personas con 5 sentidos estaban tratando de desviar esa mente que todavía no estaba sin madurar y sin nada. ¿Tú no crees que detrás de este movimiento WOP había un movimiento económico que quería sacar algún beneficio? Claro, como mismo lo hizo Black Lives Matter cuando George Floyd sacaron beneficio político de todo esto. Porque no creo que haya otro beneficio detrás. Es igual que no sé qué piensas de eso, del mes del orgullo. Ok, fiesta, ropa, merchandising. Y la pregunta de todo esto es, ¿de qué te enorgulleces? Esa es la pregunta que te quería hacer. ¿Qué crees tú de ese orgullo? De ser gay, no le veo. Ser gay es como ser médico, como ser ingeniero, como ser astronauta. Es un hombre que respira, un ser humano que respira. Es tu decisión ser gay, eso es tu problema. Exacto. ¿Entiendes? Pero es la forma de exteriorizar lo que soy delante de ti. Yo pienso que no le veo objetivo. Yo pienso que es la manera también de controlar a personas traumadas que necesitan atención. Porque son personas, yo digo que son personas que tienen déficit de atención y esa es de la única manera de poder llamar la atención. Total. Que lo quieras hacer, vuelvo y te repito, es tu derecho y es tu problema. Yo no tengo por qué verme identificado con tu ideología, ni verme identificado con lo que tú piensas. Ese es tu derecho, ¿entiendes? Pero no quieras arrastrarme a ese derecho contigo. Claro. ¿Entiendes? Si tú te sientes bien, felicidades por ti. Si tú te quieres sentir una lámpara, felicidades, ponte un bombillo y alumbra. Ese es tu derecho. Es así. ¿Entiendes? Así. Ahora, no quieras que yo sea partícipe de tu derecho. ¿Que te sientes orgulloso? Felicidades. Te aplaudo. Pero ese eres tú, no yo. ¿Entiendes? Es real. Darien, no podemos dejar este podcast sin tocar de temas tan trending hoy día como la inteligencia artificial. Quisiera preguntarte, ¿qué crees tú y cómo ves
que el indicador de que cada vez la juventud use más la inteligencia artificial y deje de estudiar y sean académicamente cada vez vayan en declive. Más dependiente de la Ujú, tecnología. ujú. Yo soy muy escéptico Sí, con la es inteligencia algo. artificial. Yo, a ver, la tecnología tiene que tener su nivel, sus niveles. Tienen que ir para que la economía suba, Claro. para que los países mejoren, para que sea. Es cierto. Pero yo soy muy escéptico en ese sentido. Toda la vida hemos visto que la inteligencia artificial al final de la jornada se va a rebelar contra el hombre y va a tomar el control y va a acabar con la sociedad y demás y de la humanidad. No sé hasta qué punto. Pienso que al final de la jornada vamos a tener un problema serio cuando al final, por ejemplo, las máquinas hagan el trabajo de los hombres. Cuando una compañía que tenga 5,000 trabajadores tenga que despedir 4,000 porque el trabajo lo hacen los robots. Está pasando con Amazon, que es ¿Sí? creo, la empleadora más grande del mundo. Y ahí hay un problema social y económico ¿Entiendes? profundo. Entonces, hay cosas que las máquinas nunca van a poder hacer, que van a necesitar la mano de obra humana. Qué sé yo, procrear, Ujú. dar a luz un niño. Quizás estoy hablando como una locura, pero a lo mejor dentro Quizás en 20 años sea quizás normal. en Sí. 20 años, cuando vengas a ver, Sí. sea un robot quien te haga el parto. Exacto. ¿Entiendes? O quizás ya se esté trabajando, por ejemplo, toma mi óvulo, Exacto. insemínalo, haz el muchacho y cuando nazca me lo das. Cuando ya esté creado, me lo das. Ujú. Eso Puede quizás pasar. en 20 años pase. Exacto. Yo soy muy escéptico con inteligencia artificial. Y eso a mí me gusta tratarlo con Sí. pinza. A mí me da un poco de miedo. A mí me da un poco de miedo también. Pero mira, también vamos a ver beneficios muchísimos. Por ejemplo, ahora se piensa que el próximo avión de combate de los Estados Unidos, el F-47, sea, por ejemplo, que cuando vayan a la guerra, es lo que se piensa, solamente el piloto vaya tripulando, pero todo lo va a hacer la inteligencia artificial y se va a conectar con 10 drones más para evitar que pilotos mueran en el combate. Y esos drones son los que se van a encargar del combate. Algo positivo. Claro. No, no, es una herramienta maravillosa. ¿Entiendes? Algo Eso, positivo. claro. Pero como te digo una cosa, te digo otra. Yo soy muy escéptico en este sentido. Ujú. ¿Me entiendes? Ahora, pongámonos a ver pro y contra. Estados Unidos se está enfocando ahora, la administración Trump se está enfocando en ser el país número 1 en la inteligencia artificial. Sí. Se está logrando, se puede lograr. Tenemos la tecnología, tenemos científicos maravillosos que están trabajando en eso. ¿Me entiendes? Y cuando el presidente sale a decirte, nos vamos a convertir en la primera potencia en inteligencia artificial del mundo, es por algo. Hay un ¿Entiendes? potencial, hay un potencial. Es porque detrás tienes un cuerpo de científicos que te dicen, presidente, esto es lo que hay, estos son los por, estos son los contra. ¿Me entiendes? Pero me gusta ser escéptico en ese sentido. Oye, Darien, si tú mañana fueras gobernador de Kentucky, ¿qué cambio te gustaría hacer? Quisiera que el Estado, si yo fuera gobernador, lo primero que trataría fuera de tener un Estado seguro. Quisiera, por ejemplo, que las escuelas fueran un lugar seguro. Esa es una de las cosas que está golpeando mucho y que ha golpeado mucho eh, a nivel nacional a la sociedad. O sea, las escuelas. Me gustaría que las escuelas fueran el lugar ese donde los padres dejen a los niños y estuvieran 100% seguros de que sus niños van a regresar a la casa. Exacto. ¿Entiendes? Eso es por ahí. Me enfocaría en eso. No me interesaría invertir millones de dólares porque al final se invierten millones. Hemos estado derrochando miles de millones de dólares
en otros países y hemos descuidado a los Estados Unidos en ese sentido. Y entonces pienso que podría entrar en esa parte. Asegurar las escuelas, como se tenía antes. Importante. Como se tenía antes. Asegurar las calles. Hoy por hoy, por ejemplo, el estado de Kentucky tiene más de 400 plazas de policías abiertas. ¿De verdad? Sí. El estado, cuando se vino lo de George Floyd, el defund the police acabó con muchos departamentos de policía en los Estados Unidos. Y Kentucky no fue el menos. No lo quedó fuera. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, la policía del estado de Kentucky está reclutando personas. No le estoy haciendo la promoción. Sí, claro. Pero, por ejemplo, esa es una de las un cosas. Indicador que habla. Esa es una de las cosas que yo me enfocaría, la seguridad en las calles. Que Kentucky fuera ese estado como lo es hoy, por ejemplo, la Florida, donde DeSantis está poniendo a la policía primero para poner a la sociedad en seguro. Entonces pienso que Kentucky trabajaría en ese otro sentido. Y en la economía. Sí. Incentivara, por ejemplo, la creación de pequeños negocios, trataría de traer más negocios para el Estado, levantar, incentivar a esos creadores, esa gente que está allá afuera, que realmente, que existen programas para eso. Existen muchos programas para nuevos negocios. Sencillamente que muchas veces no se averigua. Exacto. Y eso está ahí. Hay fondos públicos del Estado que son para nuevos emprendedores. ¿Entiendes? Eso te hace que la economía del Estado crezca y que sea un Estado próspero. Entonces me enfocaría en eso. Seguridad, economía y el estudio. O sea, las universidades aquí en el Estado. ¿Ves? Nosotros tenemos un ideal. Cuando te hablo de nosotros como la sociedad cubanoamericana. Sí. Estamos luchando por tener una escuela pública que se llame José Martí. ¿De verdad? Aquí, en la ciudad. Wow. Y entonces pienso que eso sería ¿Un hito? una cosa que marcaría al Estado. ¿Entiendes? Una escuela hispana para hispanos, sabiendo las dificultades que tienen los niños cuando llegan a nuestros países, que se les dificulta mucho el integrarse con el idioma y existen problemas de depresión, que los niños no quieren ir a la escuela, esa serie de cuestiones. Eso sería maravilloso. Y otra de las cosas en las que quisiera trabajar también fueran los veteranos. Ayudar a los veteranos. He conocido a muchos y sí, lo necesitan. Ayudar a los veteranos. Yo trabajé en los años que llevo aquí, en los casi 20 años que llevo aquí, he trabajado con veteranos. Y yo pienso que esa gente necesitan mucha atención y necesitan mucho respeto por parte de la sociedad. Sí. Que hoy por hoy hay muchos que se les ha dejado en el olvido. ¿Me entiendes? Pero esos fueron los aspectos en los que yo me enfocara, principalmente en eso, en los veteranos. Darle la atención que necesitan, la rehabilitación que muchos de ellos necesitan, la atención, básicamente. ¿Ves? O sea, seguridad, escuela, economía, veteranos. ¿Qué crees tú voy a especular, ¿no? De aportar ahí la educación a emigrantes? Pienso que los emigrantes, no solo cubanos, no solo hispanos. No. De muchos países que hay, desde Bosnia hasta cualquier otro país, necesitamos mucha educación. Sí. Creo que cometer errores viene dado a la falta de conocimiento de cómo se vive en los Estados Unidos. Exacto. Y cómo son las leyes. Exacto. Y es verdad que puedes decir, no, cualquiera lo puede buscar o tienes que hacer la tarea, como se dice, pero a veces caemos en una rueda de automatismo, de trabajar, ir a la casa, esto, y no sabemos la importancia que eso tiene. Yo creo que un gobierno también que impulse a que tú te prepares, a que tú aprendas, porque el desconocimiento de la ley no va a hacer que tengas que, ¿sabes?, cumplir con un error u otro. No te exime el cumplimiento. Y siento que un estado que tiene muchos inmigrantes,
muchos inmigrantes saliendo adelante, abriendo negocios. Necesitamos más educación. Este estado ha crecido muchísimo en los últimos 10 años. Estoy hablando que en las estadísticas estamos cerca de 60,000 cubanos solamente en el estado y me estoy quedando corto. Yo creo Te estoy diciendo yo creo que para sí. no especular Sí, demasiado, pero sí. estamos por ahí porque en el 2002, en el 2022, cuando la campaña, estábamos cerca de 55,000. Éramos la tercera comunidad de más rápido crecimiento en los Estados Unidos, después de Miami y Las Vegas. Estaba Louisville. Impresionante. Sí. Éramos la tercera comunidad de más rápido crecimiento. Eso fue en el 2022. A día de hoy, después de todo lo que ha venido, pues estamos casi de cerca de esos números. Estamos en más de 60,000 cubanos, solamente cubanos, aquí en la ciudad, Wow, aquí en Kentucky. qué bueno eso. Entonces, y no solamente de inmigrantes cubanos, la comunidad latina ha crecido enormemente en este estado. Ujú. Muchísimo, Sí. muchísimo. Kentucky era principalmente Louisville, era una ciudad de santuario, hasta hace unos Hasta hace días, unos días. que la quitaron como ciudad de santuario. Y eso ayudó a que mucha comunidad latina emigrara para acá, para Louisville, para Kentucky. Como tal, ¿qué significa el santuario? Para ver si yo estoy bien. A ver, ciudad santuario viene siendo, por ejemplo, lo que ha pasado en Los Ángeles, en Nueva York, donde las ayudas a las comunidades inmigrantes ha sido Sí. devastadora para el Estado. Ujú. Donde, por ejemplo, no se le da apoyo a inmigración, a las redadas migratorias, donde se ampara mucho al inmigrante. Hay personas que te dicen, cuando yo les digo no, eh, se le van a acabar las ayudas a los inmigrantes. Y muchos me dicen, a los inmigrantes no se les da ayuda, o sea, a los indocumentados no se les da ayuda, no se les da ayuda federal. Hay muchos programas sociales estatales que sí se implementan para los indocumentados. Entonces, eso es lo que se promueve en la ciudad de santuario, como lo es Chicago, como lo es Nueva York, como lo es Los Ángeles. Y si te fijas, ¿cuál es el resultado de ser una ciudad santuario? ¿Verdad? Descuidas a tus contribuyentes y te enfocas precisamente en atender a esas personas. Entonces, al quitarse la condición entonces las ciudades, los estados reciben muchas ayudas federales para ayudarlos precisamente en los programas sociales y demás que tiene el estado. Entonces, si el gobierno federal te quita esas ayudas económicas de dinero, pues te vas a ver con una mano adelante y Y la otra otra atrás. detrás. Claro. ¿Entiendes? Porque ese presupuesto que tú estás invirtiendo en esos programas no va a dar. No. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucedió con Louisville? Que se vieron presionados por eso, entre otras cosas. Por ejemplo, eh, conversaciones que hubieron y cosas. Entonces se decidió quitar a Louisville como ciudad santuario. Pero la presión más grande viene en que el presidente dijo, toda ciudad santuario que no ayuda a ICE, a todo lo que se está haciendo, se le van a retirar los fondos. Claro. Entonces tú no quieres quedarte sin dinero. Ujú. Tú no quieres quedarte sin dinero para las escuelas públicas, para el almuerzo y el desayuno de los niños en las escuelas públicas, que son gratis, para poder seguirle dando ayudas. Por ejemplo, todos los niños que entran, ahora el sábado tuvimos un carnaval en Calle Cuarta Sí. y las escuelas públicas de aquí de la ciudad llevaron mucho material para entregarle a los niños. ¿Entiendes? ¿De dónde salen esos materiales? Salen de las ayudas que que se reciben en las escuelas públicas, que vienen precisamente del gobierno federal, del gobierno estatal, que se lleva precisamente a cabo para eso. Se compran materiales para esos niños de las escuelas públicas para que tengan su material para ir a las escuelas y demás. ¿Entiendes? Entonces, si tú pierdes esos fondos, te quedas sin nada. Sin Entonces, ¿qué es nada. más fácil? Vamos a salirnos de aquí y vamos a seguir recibiendo los fondos públicos. Claro. ¿Entiendes? Entonces, ese es el problema de la La ciudad ciudad santuario. de santuario. ¿Ves? Que se Ya. provee mucho. Sí, sí, vengan para acá, vengan para acá. Entonces empiezas a enfocarte a darle el dinero de tus contribuyentes para cubrir
y sencillamente para simpatizarte con ellos, ¿me entiendes? Porque tienes elecciones estatales, tienes elecciones de distrito y demás, entonces quiere que esos familiares que votan Claro. estén de tu lado, ¿entiendes? Darían, ¿cuál es el legado político que te gustaría dejar en este país? Legado político en este país. Pregunta fuerte, Ujú. pregunta fuerte. Quisiera como legado político am, que se dijera la voz de la comunidad latina. Que sea el congresista o el senador o el alcalde o el gobernador que luchó por la comunidad, que defendió a la sociedad, que conservó valores y que el día de mañana digan, ah, sí, tuvimos un gobernador que luchó por conservar los valores de la familia, que incentivó a la comunidad latina a crecer. Porque si tienes una comunidad floreciente, Ujú. tienes un estado maravilloso, Totalmente. ¿entiendes? Entonces, hay muchas cosas para dejar como legado, pero como inmigrante, eh, me hubiera gustado, por ejemplo, poder ser un respaldo para una reforma migratoria en este país. Y, y que eso fuera, no sé, el apoyo para que el día de mañana los que realmente necesitan estar en este país, como agradecimiento a este país, debería poder ser parte de ese movimiento migratorio Sería para la genial. sociedad. ¿Entiendes? Entonces, hay muchas cosas como dejar Sí, como claro. legado, Dejar. Ujú. para trabajar, para dejar como legado. Como lo fue Ronald Reagan, el legado que dejó, que luchó contra el comunismo y logró tumbar el comunismo en la Unión Soviética. El legado que quizás deje, qué sé yo, Donald Trump, de una sociedad mejor, un país fuerte económicamente, militarmente. Pero a nivel local, decir, trabajó para la sociedad, trabajó para el Estado y logramos muchas cosas. No, pero yo sé que sí va a pasar. Pienso que sí, pienso que, Creo que sí. que se puede hacer más y nosotros siempre dejamos aportamos un granito eh, a esta gran país, a esta gran nación. Y de ahí el hecho de poder tener un puesto en el gobierno, sea a nivel local, sea a nivel estatal, sea a nivel federal. eh, y pienso que esa es la forma. No hay otra forma para tú poder aportar un legado óptimo en esta sociedad. Darien, yo quiero agradecerte por la clase magistral que ha dado de política, de verdad que sí. Gracias Me a ti encanta. por traerme acá, poder compartir este tiempo No, contigo, que magnífico ha escucharte. sido una maravilla. Y entonces es, es la visión de que las personas que están allá afuera Ujú. puedan ver que en la política nosotros también tenemos participación. Nosotros también tenemos una huella que dejar. Seguro. Muchas veces los cubanos no queremos meternos en política. Ujú. Pero es que venimos. No, la política no, a mí no me gusta la política, pero nacimos en un país donde todo era política. Y decir cubano es decir Política. política, Totalmente. ¿me entiendes? Decir cubano es decir política. Y no hay mejor palanca de mejorar una sociedad si no es a través de la política. Totalmente. Entonces, si yo quiero mejorar mi sociedad, mi comunidad, la comunidad donde yo vivo, no la que está allá afuera, no la que está en otro país, la comunidad donde yo vivo es a través de la política, tanto a nivel congresional, tanto a nivel estatal como concejal, a nivel municipal, a nivel local. Y ahí es donde tú dices, bueno, vamos a trabajar por la comunidad, ¿entiendes? Entonces,
sí te metes en política, sí Sí. hablas de política, porque el primer momento que tú dices, no me gusta lo que el presidente está haciendo, te estás metiendo en política, porque estás hablando de algo que no te gusta políticamente correcto, Ujú. ¿entiendes? Entonces sí, políticamente sí debemos de meternos aquí en esto. Sí debemos, si la forma para mejorar el bienestar de la sociedad donde estamos viviendo, de la comunidad donde estamos viviendo, es a través de la política, pues tenemos que aspirar a puestos políticos. Si Claro que sí. queremos, si queremos luchar por tener bajos taxes en el Estado, para que me bajen los taxes de la gasolina, para que me bajen los taxes de la propiedad, para que me bajen los taxes de todo lo que está a mi alrededor, entonces tienes que meterte en política. Tienes que aspirar a un puesto político para que entonces tu voz sea escuchada allí. Para que cuando vayas con los concejales del distrito donde tú vives, puedes decir, no, hay que luchar para bajar los taxes a la propiedad. Hay que quitar los taxes a la propiedad porque esa persona, si ya pagó su casa, ¿cómo es posible que sigas pagando Los taxes. los taxes de la casa? Si es tuya. ¿Entiendes? Claro. Entonces, es así de las maneras. En la política, lamentablemente, tenemos que estar involucrados siempre. Es de la manera que tú vas a mejorar el bienestar de los niños, de los Total. veteranos, de los ancianos De la y de familia. y de la familia. Más nada que eso. Porque si tú no quieres que a tu niño en la escuela le enseñen cómo masturbarse con 7 años, tu voz no se va a oír en tu casa. ¿A quién tienes que ir? A tu concejal, Ujú. la persona del distrito encargada de al superintendente, para decirle que tú no lo quieres hacer. Te estás metiendo en política. ¿Entiendes? Sí. Entonces, si tú quieres que tu voz sea oída, si tú quieres que la sociedad sepa que tú te estás preocupando por eso, tienes que aspirar a puestos políticos. Sí. ¿Entiendes? Para poder conservar esos valores. Más nada, así de sencillo. Totalmente. Y esa es la idea. O sea, yo quiero que mi voz sea escuchada a nivel local, a nivel estatal, y ahí es donde tenemos que enfocarnos. Puestos políticos, Sí. Congreso, Senado, Concejalía. Es la única manera de ¿Ves? ver cambio. Es de la única manera. Si no, si vamos a dejar que las personas que están ahorita, que no están llevando el curso de la comunidad por el lugar correcto, y tú quieres desviar eso para volverlo a encauzar en el lugar correcto, Ujú. tienes que meterte en política. Sí o sí. Tienes que aspirar a una concejalía, a un congreso estatal o a un congreso federal. Más nada. Ahí ¿Entiendes? está. Gracias, maestro.